Me llamo Santiago, tengo 35 años, y durante mucho tiempo pensé que la palabra familia era un muro de contención, algo que se protegía con el cuerpo, con las horas de sueño y con los huesos. La noche en que mi esposa, Paula, me dijo con una sonrisa cruel, no son tus hijos, ten los tuyos, ese muro se vino abajo. Guardé silencio. Sonreí. Y una semana después, en el escenario de su mayor celebración, ella entendió que la verdad puede ser más afilada y más destructiva que cualquier insulto. Si alguna vez alguien te humilló tocando lo más sagrado que tienes, si alguna vez te hicieron dudar de tu propio valor, suscríbete ahora. Dale like y comenta esta historia, porque no es solo una historia de venganza, es un relato sobre la verdad, los límites y la justicia ejecutada con la precisión de un cirujano. Llevábamos 7 años de matrimonio, Paula y yo. 7 años construyendo lo que yo creía que era un hogar sólido, un refugio. Teníamos 2 hijos preciosos, o al menos, yo creía que eran nuestros hijos. Sophie, de 6 años, con sus ojos curiosos y su risa que sonaba a campanitas, y Leo, de 4, un pequeño torbellino de energía que se aferraba a mi pierna cada vez que llegaba del trabajo. Decir sus nombres, incluso ahora, me aprieta el pecho con una mezcla de amor infinito y un dolor sordo. El domingo que todo se rompió comenzó como cualquier otro. Discutíamos por tonterías, por el desgaste de la rutina, facturas que se acumulaban, horarios que no cuadraban, quien pasaba a buscar a Sophie de su taller de dibujo. Yo estaba agotado. Llevaba semanas haciendo turnos dobles en el taller de carpintería para pagar una deuda inesperada. Le pedí, con la voz cansada, que por favor nos organizáramos mejor. Ella rodó los ojos, un gesto que se había vuelto demasiado familiar. Se cruzó de brazos, con una voz baja, impecable, como quien afila un cuchillo contra el borde de un vaso, dejó caer la bomba. No son tus hijos, ten los tuyos. El aire en la cocina se volvió denso, irrespirable. Sentí un frío glacial que empezó en el estómago y me subió por la espalda hasta la nuca. Mis manos buscaron instintivamente el borde de la mesa para no caerme. El tic-tac del reloj de la pared se convirtió en un martillo golpeando mi cráneo. Ella me sostuvo la mirada, y en sus ojos vi algo terrible, una sonrisa mínima, casi imperceptible, una expresión de triunfo cruel. Fue un segundo que se sintió como una eternidad. Y entonces, hice algo que la descolocó. Sonreí. No fue una sonrisa de felicidad, ni de locura. Fue la sonrisa de un hombre que acaba de ver el fondo del abismo y ha decidido que no va a saltar, sino a construir un puente para salir de él. Asentí lentamente, respiré hondo y dije, con una calma que no sentía, entendido. Por dentro, algo se había quebrado para siempre. Pero algo más, algo frío y afilado, acababa de despertar. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, escuchando el tic-tac del reloj, que ahora parecía burlarse de mí, marcando el tiempo de una vida que quizás era una mentira. Cada recuerdo con los niños pasaba por mi cabeza como un tren de alta velocidad, el primer diente de Sophie, que guardé en una cajita, el miedo irracional de Leo a la licuadora, que me obligaba a hacer los batidos a escondidas, los domingos de panqueques, donde yo era el encargado de hacer las caras sonrientes con sirope de chocolate. ¿Podía una simple frase borrar todo eso? No. El amor que sentía era real, tangible. Pero esa frase exigía una verdad. No quería una pelea de gritos y platos rotos. Quería certeza. Necesitaba saber si mi vida, mi paternidad, había sido una elaborada puesta en escena. Y si lo era, entonces esa obra merecía un final con todas las luces encendidas y el público mirando. Al amanecer, mientras Paula se duchaba, el sonido del agua como una cascada indiferente, marqué el número de un abogado que un cliente me había recomendado. No llamé para denunciar ni para amenazar. Llamé para escuchar. Me explicó 3 cosas con una claridad que agradecí. Primero, un test de ADN privado y anónimo podía darme la claridad emocional que necesitaba, pero no tenía validez en un juicio. Segundo, para tener fuerza legal, se debía iniciar un proceso de impugnación de paternidad, donde un juez ordenaría un análisis con cadena de custodia. Y tercero, el consejo más importante, no moviera nada de forma impulsiva. Ni cuentas bancarias, ni maletas, ni llaves. Reúne pruebas, documenta todo, cuida de ti. Y luego, solo entonces, actúa. Colgué con la garganta seca.
Esa misma semana, sin espectáculos ni dramas, pedí cita en un laboratorio privado para un test preliminar. Tomé las muestras mías y de los niños con la naturalidad de un juego, usando hisopos bucales. Nadie me detuvo, nadie sospechó. Después de todo, yo era el padre. El que firma las autorizaciones de la escuela, el que paga al pediatra, el que se despierta a las 3 de la mañana si hay fiebre. Mientras tanto, la casa se había convertido en un territorio hostil. Las grietas detrás de la puerta comenzaron a mostrarse. El lunes, Paula volvió tarde, su ropa impregnada de un perfume intenso que no era el suyo, su risa demasiado brillante. Pregunté si había salido con Claudio, su amigo del trabajo, un hombre cuya sombra se había vuelto cada vez más presente en nuestras conversaciones. Me dijo que sí, que todo era networking, que yo no entendía el mundo real de los negocios. Esa noche, su teléfono vibró sobre la encimera. Vencí el impulso de mirarlo. Espiar no era una cuestión de ética, era una cuestión de estrategia. No necesitaba pillarla en un mensaje de texto. Necesitaba construir una verdad tan sólida que hablara por sí sola. Aún así, la casa empezó a delatarla. Recibos de restaurantes caros divididos por 2 en su cartera. Registros de taxis nocturnos en la tarjeta de crédito. Un pendiente que no era de ella, olvidado en la guantera del auto. Pequeñas bombas de humo que confirmaban que el incendio estaba en otra parte. Yo, mientras tanto, me preparaba para la guerra. Abrí una cuenta bancaria personal y comencé a separar mis ahorros de forma legal. Hablé con mi jefe para reorganizar mis turnos, asegurándome de tener más flexibilidad. Y hablé con mi hermana, Valentina, mi única confidente. Le pedí si, en el peor de los casos, podía recibirnos, a mí y a los niños, por un tiempo. Su abrazo fue la única respuesta que necesité. Fui a terapia. Sí, a terapia. No para hacerme más fuerte, sino para no convertirme en el monstruo de amargura en el que Paula parecía querer transformarme. El jueves por la tarde llegó el correo electrónico del laboratorio, resultados preliminares listos para retirar. Sentí que las rodillas me temblaban mientras subía en el ascensor. El sobre que me entregaron pesaba como si llevara piedras dentro. Lo abrí allí mismo, en el pasillo desierto. Sophie, probabilidad de paternidad, 0%. No compatible. Leo, probabilidad de paternidad, 0%. No compatible. El papel tembló entre mis dedos. Me apoyé contra la pared fría. Y lloré. Lloré sin sonido, como lloran los adultos cuando no quieren despertar a nadie, un llanto seco, amargo, que me arañaba la garganta. Y entonces, con el sabor metálico de las lágrimas en la boca, sentí una claridad absoluta. Había un dolor inmenso, sí. Pero también había un propósito. Esto no iba a terminar conmigo. Yo iba a terminar con esto. Mi venganza no iba a tocar a los niños. Ellos no habían elegido nacer de una mentira. Ellos solo sabían que papá era el que les cortaba la manzana sin pepitas y el que hacía voces raras al leerles cuentos por la noche. Mi objetivo era Paula. Y, si el destino lo permitía, el tercero en discordia. Decidí que la exposición sería adulta, legal y pública. Nada de escenas en la puerta del colegio, nada de gritos en la calle. Cero vergüenza para Sophie y Leo. Mis pasos fueron precisos. Primero, la acción legal. El viernes por la mañana, mi abogado presentó la demanda de impugnación de paternidad y el pedido de medidas cautelares sobre los bienes matrimoniales hasta que se aclarara la filiación. Segundo, la protección financiera. Activé la cláusula de nuestro acuerdo prenupcial. Sí, lo teníamos, y ella lo había firmado entre risas, diciendo que era una tontería, que contemplaba el adulterio y el fraude de filiación como causales de separación total de bienes. Y tercero, el escenario. El sábado siguiente era el cumpleaños de la madre de Paula. Una fiesta solo para adultos, en un salón reservado, con brindis y discursos. Allí, exactamente en el lugar donde Paula buscaría los aplausos y la admiración de su familia, la verdad hablaría. La noche de la fiesta, el salón olía a flores caras y a hipocresía. Paula llevaba un vestido azul que siempre me había encantado. Me sonrió al llegar, como si nada, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatar. Yo tenía en el bolsillo un sobre con el informe preliminar del laboratorio, una carpeta con la demanda ya sellada por el juzgado,
y un pendrive con una única diapositiva, una frase. Llegó el momento de los brindis. El padre de Paula habló del orgullo familiar. Luego, ella tomó su copa. A mi madre, que nos enseñó que la familia es lo primero, dijo, mirando a todos con una suficiencia que me revolvió el estómago. Y brindo por los que sí saben cómo sostener una casa. Hubo risas cómplices. Algunas miradas se dirigieron a mí. Pedí el micrófono. Sonreí. Yo también quiero brindar, dije, mi voz sorprendentemente firme. Quiero brindar por la verdad. Porque a veces, para cuidar de verdad a una familia, hay que tener el valor de encender todas las luces, aunque la verdad que se revele duela. Conecté el pendrive al proyector. En la pantalla gigante, en letras blancas sobre un fondo negro, apareció la frase, no son tus hijos, ten los tuyos. Paula. Un murmullo de confusión recorrió el salón. Esa frase, continué, mi voz ahora un bisturí, me la dijo mi esposa la semana pasada, en nuestra cocina. Y como un hombre no puede vivir con una duda tan fundamental, hice lo que cualquier padre haría cuando intentan romperle la vida, buscar la verdad. Abrí el sobre y saqué el informe preliminar, mostrándolo a todos. Resultados preliminares de ADN, incompatibilidad de paternidad con Sofía y con Leonardo. La copa de Paula vibró en su mano. Santiago, ¿qué estás haciendo? Susurró, su rostro blanco como el papel. Evitando que una bomba me explote en el pecho cuando ya sea demasiado tarde para repararme, respondí, sin subir la voz. Y hay más. Saqué la carpeta con los documentos legales. Esta mañana he presentado una demanda de impugnación de paternidad y una acción de divorcio, invocando la cláusula de fraude que tú misma firmaste. Las medidas cautelares sobre nuestros bienes ya han sido admitidas por el juez. Desde hoy, nada se mueve sin una orden judicial. El padre de Paula abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su madre se sentó de golpe, mareada. Y he pedido al juez que ordene el análisis legal correspondiente, con cadena de custodia, para que no haya ninguna duda. Esto no es un espectáculo, es un acto de responsabilidad. Hice una pausa, y mi voz se endureció. A los niños no los nombren. No los miren distinto. Nadie aquí se atreva a lanzarles un juicio. Ellos seguirán teniendo mi casa abierta, mi mesa servida y mi corazón en la puerta. El ADN dice una cosa. El amor que les he dado durante 6 años, dice otra. Y no pienso abandonar la memoria que ellos tienen de mí. Un tío carraspeó. ¿Y, se sabe quién es el padre? No respondí. La respuesta llegó sola. Claudio, el amigo del trabajo, que estaba sentado en una mesa al fondo, intentó hacerse pequeño en su silla. Paula lo miró con pánico. La madre de Paula siguió su mirada y entendió. El salón ardía en susurros. Claudio, dije, sin mirarlo directamente, por cierto, tu esposa me llamó ayer. Dice que ya está al tanto de todo. Te manda saludos. Él se levantó de golpe, tirando su servilleta al suelo. Y se fue, casi corriendo, sin mirar atrás. El eco de sus pasos quedó colgando del techo. Paula me buscó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas de desesperación. Santi, por favor, hablemos, en casa. En casa ya hablaste, dije, recordando su frase con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Aquí, esta noche, vengo a responder. Devolví el micrófono. Nadie aplaudió. Nadie brindó. Se hizo un silencio de sala de hospital. Y yo, por primera vez en muchos meses, respiré hondo, sintiendo que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. La justicia legal siguió su curso. Las pruebas oficiales confirmaron los resultados. El divorcio se finalizó, y la cláusula prenupcial se ejecutó, dejándome con la casa y los bienes que yo había ganado con mi trabajo. Paula y Claudio tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus actos, no solo entre ellos, sino con sus propias familias. Yo me enfoqué en los niños. El juez, en una decisión salomónica, estableció un régimen de visitas para mí, reconociendo el vínculo afectivo que nos unía, más allá de la biología. Fue durante este proceso que, ordenando viejos papeles de mi padre para la liquidación de bienes, encontré una caja de metal cerrada con un pequeño candado. Dentro, había una serie de cartas y un documento legal.
Era una confesión de mi madre, escrita años atrás, dirigida a mi padre. En ella, mi madre confesaba que yo, Santiago, no era hijo biológico de mi padre. Que fui el resultado de una infidelidad de su juventud, un error que mi padre descubrió poco después de que yo naciera. El documento legal era una declaración jurada donde él, a pesar de saber la verdad, me reconocía legal y voluntariamente como su hijo, renunciando a cualquier derecho de impugnar la paternidad en el futuro. La última carta terminaba con una frase que me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo: la sangre no te hace padre, Santiago. El amor, sí. Elige siempre el amor. Lo entendí todo. El silencio de mi padre, su apoyo incondicional, su insistencia en que el valor de un hombre estaba en sus actos y no en su origen. Él había vivido mi misma situación, pero al revés. Y había elegido el amor. En la audiencia final, cuando todos esperaban que yo me desvinculara por completo de los niños, pedí la palabra. Leí en voz alta la carta de mi padre. Y luego, mirando al juez, dije: Señoría, la ley me permite impugnar mi paternidad. Pero mi corazón me lo prohíbe. Estos niños no son responsables de los errores de los adultos. Y yo no voy a repetir la historia de dolor que podría haber sido la mía. Renuncio a la impugnación. Legalmente, y para siempre, Sofía y Leonardo son mis hijos. El silencio en la sala fue total. Paula rompió a llorar, pero esta vez, sus lágrimas no eran de manipulación, sino de una comprensión abrumadora. Mi venganza no fue exponer su mentira. Mi verdadera venganza fue elegir ser un hombre mejor que el que ella me había obligado a ser. Fue elegir el amor por encima de la sangre, exactamente como mi padre lo había hecho por mí. Aprendí que la sangre puede mentir, pero los actos definen quiénes somos. Que el amor sin verdad es solo un disfraz caro. Y que la justicia más poderosa no es la que destruye, sino la que ilumina, la que sana y la que, al final, te permite elegir quién quieres ser, sin importar de dónde vengas. ¿Qué harías si una frase intentara borrar toda tu vida? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete y comparte esta historia si crees que los límites también son una forma de amor, y que la familia, a veces, es una elección que se hace todos los días.